somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, Saludos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Somos Sur. Vamos a hablar hoy de derechos sociales, de cómo está la situación en Canarias. Se consideran los servicios sociales uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar y tuvimos la suerte de tener en Santa Lucía de Tirajana, en el Teatro Víctor Jara, en el mes de noviembre, el Congreso Internacional sobre Cuidado, organizado por ACUFADE. Y en ese congreso además intervino la directora del Observatorio Canario de Derechos Sociales, Emma Colau. Muy buena. Muy buena. Bienvenida y gracias por estar en Somos Sur. Muchas gracias a usted por invitarme. Bueno, el observatorio, para situarnos en primer lugar, luego ya hablamos de lo que ha sido el congreso en sí. ¿Qué es el Observatorio Canario de Derechos Sociales? ¿Qué trabajos hacen? El Observatorio de Derechos Sociales nace el 19 de octubre de 2023, con la intención de ser un órgano que fiscalice, que analice, que evalúe la función pública, es decir, todos los derechos que le afectan a la ciudadanía canaria. Y entre esto quiere decir también fiscalizar toda la acción de gobierno, a dónde va el dinero de la gente y si realmente la gente está recibiendo su derecho. Porque entendíamos que la gente no está teniendo la información que necesita para ejercer su derecho y aparte, cuando le llega la información, casi parece que está escrita en latín y no la pueden interpretar, que eso es un fallo de la Administración. Bueno, uno de los importantes informes lo hicieron en torno al mes de septiembre, octubre, creo, se publicó sobre la situación global en Canarias y la verdad, bueno, sabíamos que normalmente solemos estar los primeros en las cifras de pobreza, de desigualdad, pero estamos en los últimos en materia de atención a los servicios sociales, ¿no? Digamos, sí. ¿Cuáles son los grandes datos, las grandes cifras de ese informe que hicieron ustedes? En primer lugar, Canarias es la segunda comunidad autónoma por la cola en financiación de políticas sociales. Es la última comunidad autónoma de todo el Estado en financiación de dependencia por habitante. Es una de las comunidades autónomas con mayor brecha de acceso a la vivienda. Una de cada 4 personas que asisten a atención primaria en Canarias asisten por una cuestión de salud mental. Y todos esos casos están ligados al fracaso de las políticas sociales. La gente cuando no tiene un empleo y tiene que seguir pagando, acude a atención primaria y se le receta un antidepresivo o un hipnosedante. Cuando va a perder la vivienda, también acude ahí exactamente por el mismo motivo. Entonces lo que se está haciendo es medicalizar la protección social. Cuando fracasan los derechos sociales y los derechos fundamentales de la ciudadanía, ¿a dónde esperan que vayan? Entonces, claro, aquí veíamos el presupuesto del Gobierno de Canarias y decíamos, claro, una de las cosas que se vanagloriaba en ese presupuesto es que había puesto muchísimo dinero a sanidad. Claro, es normal, pones mucho dinero a sanidad porque todo el mundo va a ir ahí, porque en vivienda han fracasado, porque en empleo han fracasado, porque en políticas sociales han fracasado, porque en cuidados, dependencia, discapacidad han fracasado, porque la gente no aguanta más. Hablando de vivienda, está el observatorio además en la elaboración ahora mismo de un informe sobre la situación de la vivienda en Canarias y con qué se están encontrando a estas alturas. Pues Canarias tiene un 38% de riesgo de impago, o sea, el 38% de la población de Canarias tendrá riesgo de impago en 2025. Tendrá que decidir entre pagar el agua, entre pagar la luz, pagar la vivienda. A todo esto hay que sumarle que Canarias tiene uno de los menores salarios de todo el Estado y una de las cestas de la compra más altas de todo el Estado. Canarias tiene muchas políticas, ¿no?, al respecto de protección, pero están sobre el papel, negro sobre blanco. Ahora, cuando hay que materializarlas, es decir, cuando hay que hacer que llegue de verdad a la gente, que hay que poner presupuesto, hay que poner medidas, ahí Canarias es primera y puntera en incumplimiento de sus derechos. Entonces, cuando nosotras escuchamos tanto la gente en el centro de la gestión, nos preguntamos, ¿qué gente es la que está en el centro de esa gestión? Porque desde luego, con las cifras que tenemos, no es la ciudadanía. Pero Emma, eso no concuerda, digamos, con la economía de Canarias. Canarias, digamos, no es un país pobre, en el sentido de que es una potencia turística a nivel del Estado. Hemos pasado del año 2000 de 9 millones de turistas a 15 millones de turistas, hemos batido récord de turistas.
Hay una temporada alta durante todo el año, en unos Sí, casos sí. para el turismo peninsular, cosa que no ocurre, por ejemplo, en Baleares, que solo son 6 meses. ¿Cómo se explica que teniendo uno de los PIBs que están en los primeros 10, sin embargo, estemos en la cola del presupuesto social? Comunidades como la del País Vasco, por Claro. ejemplo, nos supera muchísimo y en cuanto a población es parecida. Mira, en País Vasco, por cada euro que gana un canario aquí, en País Vasco ganan 1,5 euros. O sea, eso ya nos da un índice del retorno que tiene realmente el Hay dinero. menos desigualdad. Claro, y porque también hay verdad que hay más política pública de protección, porque es importante para el derecho laboral que haya una política que proteja los derechos fundamentales. Porque vamos a ver, si para que la ciudadanía siga precarizada, es importante que los servicios sociales no funcionen. Porque entonces, cuando vas a negociar el derecho laboral de esa persona, la vas a enfrentar contra una esquina. Le vas a decir, bueno, o aceptas este trabajo que te doy, o lo que te queda es la cola de la lista de los servicios sociales. Pero vamos a ver, a mí me cuesta pensar en una maldad de este gobierno, del gobierno anterior, y querer que no funcionen los servicios sociales. ¿Cómo entonces explicarías que seamos la penúltima en financiación de políticas sociales con todos los índices que tenemos y que se haya hecho así durante 20 años? No se explica. O hay maldad o hay negligencia. Yo ya ahí no entro en la valoración. Yo espero pensar que son negligentes. En cualquier caso, si son negligentes y tenemos un médico negligente, lo apartamos de la medicina. A lo mejor alguien se tiene que apartar de la política. El problema de toda esta lógica es que Canarias no puede continuar fingiendo que no tiene que ocuparse de sus problemas. Y esto quiere decir que la administración política se tiene que ocupar de los problemas de Canarias. Punto número 1. Se van a recibir este año 18 millones de turistas. Las infraestructuras están preparadas para 2,5 millones de personas. Si la amortización de las redes de saneamiento está hecha, pongamos por una tontería, para 10 años, ¿cuánta amortización va a romperse con 18 millones de personas más los 2,5 millones que son 20 millones y medio de personas? ¿Quién va a pagar Que eso? hacen uso de la sanidad, de Exacto. servicios públicos. ¿Quién lo va a pagar? Lo va a pagar la ciudadanía. La ciudadanía, que recordemos de nuevo, tiene los menores salarios de todo el Estado, la cesta de la compra más alta de todo el Estado, la mayor brecha de acceso a la vivienda, la mayor dificultad para el acceso a la protección de sus políticas públicas. Entonces yo no digo que demonicemos a la gente, no se trata de eso. Lo que decimos es un poco de fundamento. Si nosotras tenemos unos recursos limitados, habrá que ponerlos donde toca. Si la ciudadanía está reclamando cuidados, habrá que cuidar. Si estamos reclamando profesionales del cuidado, porque seguimos pagándolos con una miseria de salario. Los servicios sociales en Canarias en los últimos 20 y pico años han estado básicamente siempre en manos de la misma fuerza política que ha presidido el gobierno de Canarias, digamos Coalición Canaria. Sin embargo, por ejemplo, en la legislatura pasada hubo un pacto diferente, Coalición Canaria estuvo en la oposición, se llamó incluso a lo que ahora vuelve a ser Consejería de Bienestar Social, Consejería de los Derechos Sociales. Sí. ¿Eso supuso algún tipo de cambio? ¿Eso se notó? Porque parece que no se notó en datos de dependencia, en los datos de servicios sociales. Es que el problema es que cambian el nombre de la consejería y no cambian el método de trabajo. Uno no puede llamar Consejería de Derechos Sociales a una consejería y utilizar exactamente el mismo sistema que están aplicando ahora mismo el nuevo gobierno. Claro, a nivel laboral se mantuvo la precariedad del personal, por ejemplo, en dependencia, ¿no? Se Que mantuvo denunciaron la ellos. precarización, pero sobre todo, antes de hablar de los funcionarios públicos o del personal de la administración, que creo, sinceramente, y esto lo digo y probablemente sea muy discutido públicamente, que tanto profesionales de la administración como los políticos que están gestionando la administración deberían calmar un poquito sus necesidades y empezar a hablar de la gente que está al otro lado del mostrador. Porque a veces tengo la sensación de que cuando habla un funcionario no recuerda para qué sirve o para quién sirve, y cuando hablo al político me recuerda exactamente lo mismo. Luego hay una alineación del discurso entre estas dos partes. Recuerden para quién trabajan y seguramente que después resolvemos lo segundo. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando la ciudadanía tiene 5 años de espera para el reconocimiento del derecho a la discapacidad, hay un fracaso. Pero se está hablando de otras cosas, no de eso. Cuando la ciudadanía espera 2 años y medio para el reconocimiento de la dependencia y cuando le resuelven otra lista de espera, por ejemplo, que eso sigue ocurriendo, o que esperen que una persona cuide 7 días a la semana, 365 días al año, 24 horas al día, por ningún salario, ningún reconocimiento y además
que vaya a la lista de servicios sociales, porque cuando deje de cuidar después de 20 años, lo que toca es una pensión no contributiva, que además le costará cobrar porque también se retrasan en el pago de las pensiones no contributivas. Claro, usted denunciaba precisamente en su ponencia en el Congreso sobre los cuidados, esa gente que cuida, que se queda fuera del mercado laboral, que no cobra un salario, que está en situación no ya precarizada, es que no cobra ningún salario y está cuidando a sus familiares, incluso a veces hasta se le, por ejemplo, cuando son migrantes, se les criminaliza, como que están en la economía sumergida, ¿no? Sí, este discurso de la migración mala es un discurso muy antiguo, es antiquísimo, antes de que yo naciera y que mis padres y mis abuelas nacieran. ¿Por qué? Y esto ocurre porque siempre que hay que criminalizar una parte, no se criminaliza la parte que tiene la responsabilidad. En Canarias hay muchos problemas internos, pero no se para de decir, miren ustedes a Madrid, ahí está el problema, ¿no? El problema está aquí dentro. Y tenemos agentes canarios que están generando problemas también, pero eso no se mira. Miren ustedes a Madrid. Si nosotras tenemos un problema en Madrid, inmediatamente dicen, no, miren ustedes a Canarias. Vamos a mirar dónde está el problema. ¿Dónde está el problema? Canarias no invierte en políticas sociales, Canarias no invierte, no diversifica de verdad el empleo. Si nosotras tenemos a muchísimas profesionales esperando a poder cuidar de otras personas, ¿por qué no las activamos ya en el empleo? Si nosotras tenemos a muchísimas personas que quisieran cuidar de sus familiares, ¿por qué no activamos la renta de los cuidados? Que es una de las mayores demandas de la huelga mundial de las mujeres en torno al reconocimiento de los cuidados. Que podría dejar el dinero aquí, porque ¿a dónde se cree la gente que va un salario de 1.400 o 1.500 euros? ¿A las Islas Caimán? ¿A Suiza? No, se queda aquí, compra el pan en la esquina, compra el pescado a la vecina y al final eso es una economía que sostiene el resto de la economía territorial. Porque sin embargo parece que el discurso del gobierno es más, incluso dice, vamos a ver qué mecanismos tenemos para hacer inspecciones laborales para quitar la economía sumergida en los hogares, en el trabajo doméstico, o sea, en vez de promover quizás que se pague y que haya salario para esas personas, ¿no? Fíjate que eso que me alegra que me lo preguntes mucho es, hay casi una filosofía aquí por parte de la Administración Política Canaria que es, no vamos a hablar de dinero porque hablar de dinero está feo. Quiere decir que hablar de dinero vamos a tener que hablar entonces de la gente que tiene dinero. Vamos a hablar de quienes no tienen dinero. Es mucho más amable. Parece incluso que somos muy sociales. Pero para hablar de los problemas de la gente que no tiene ese dinero hay que hablar de quien tiene el dinero. Nosotros tenemos un régimen económico y fiscal que está perdonando, ya no condonando, perdonando inmensas cantidades económicas a benefactores canarios. Canarios, también gallegos, también vascos, pero canarios también. O sea, para romper un poco la lógica del problema solo está en Madrid. Está en Madrid y está aquí. Bueno, la reserva de inversiones, por ejemplo, es una deducción del 90% de los beneficios, por ejemplo, de las empresas, ¿no? ¿Y a dónde va ese dinero? Entonces, la ocupación del gobierno de Canarias actualmente es, vamos a romper con la economía sumergida de los hogares que no se pueden permitir otra cosa. No vaya a ser que toquemos realmente donde está el problema, que es, ¿cómo revierte ese dinero en Canarias? Aquí, con este discurso, no quiero decir que esa gente no siga ganando dinero. Que sigan ganando dinero, que a mí me parece bien que ganen dinero. Lo que no me parece bien es que para que se gane dinero, para que una parte se enriquezca, el resto no pueda ni comer. No, eso no es sostenible y la labor del político es sentarse y poner límites. Canarias no es que tenga un límite, es que Canarias está así porque no tiene ninguno. Entonces hay que sentarse a hablar. Como en cualquier relación de amistad, ¿qué marca una relación de amistad? Los límites que se ponen en esa relación. ¿Qué marca una relación familiar? Los límites que se ponen en esa relación. Pues esta familia canaria hace tiempo que ha dejado de tener límites. ¿Y qué se puede hacer? Por ejemplo, en los casos estamos hablando de cerca de 1000 personas, la mayoría son mayores en situación de dependencia, que de alguna forma, bueno, se dice, son abandonados por familiares en los hospitales, están ocupando camas hospitalarias, realmente necesitarían, en algún caso no tienen familia y necesitan plazas sociosanitarias, pero a veces parece que se criminaliza al familiar que no puede y que lo deja en urgencia y que desaparece. A mí me vas a perdonar por esta expresión, pero yo me gustaría además saber quién es el criminal de guerra que escribió ese titular en la prensa, porque afirmar que la gente, que la ciudadanía está abandonando a los mayores en los hospitales, a mí me parece repugnante.
Porque lo que está ocurriendo es que cuando una persona que tiene a 2 hijos a cargo, un piso de 80 metros cuadrados, cobra 900 euros al mes y trabaja 10 y 11 horas al día, depende de otros entornos de cuidados para que le puedan recoger a los chiquillos del colegio, e incluso no llega a conciliar y los ve solo durmiendo cuando se levantan, cuando esa persona está así, no se puede ocupar de una persona de 70 años con Alzheimer en grado 3. No se puede ocupar. Canarias tiene 9.400 plazas de déficit en materia sociosanitaria. O sea, faltan residencias, centros de día, faltan un montón de cosas. Se vanaglorian después cuando dicen 170 plazas más que vamos a crear, de 9.400 que faltan. Cuidado. Ahora bien, pongamos esto. Ya estamos muy tarde para el debate de las plazas. Si esta administración política o la que venga decide seguir en esta carrera por las plazas sociosanitarias y residenciales, hay que repetirles que han fracasado. No van a llegar a tiempo, la demanda no va a parar y por lo tanto las plazas que faltan van a incrementarse. Hay que mandar servicios a los domicilios, pero sin la trampa que escuché ayer en prensa y hace unos meses en el Congreso del viceconsejero hablando de los servicios más baratos de toda la cartera de servicios sociales. Los servicios más baratos que eran teleasistencia y SAT. SAT que tiene precarizada a las empleadas. Servicio de ayuda a domicilio. Exacto, que tiene precarizada a sus empleadas. En el caso de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con huelgas por la situación laboral de esas empleadas. Pero es que es normal. Se las obliga en un margen de 8 horas a atender a 10 personas. 10 personas. ¿Cuánto tardas tú, Juan, en bañarte? Claro. En prepararte. 30, 35 minutos. Si una quiere, pues acicalarse un poco más, 40, ¿no? Pues bien, ¿cuánto tarda una persona? Cualquier persona que tenga a su cargo o que esté cuidando a un familiar, una madre, un padre, sabe que en una hora no se le atiende ni siquiera para empezar el día, para sacarlo de la cama, para darle el desayuno, para la limpieza. Por lo tanto, ¿cuánto tarda una persona que tiene una dependencia en ser preparada, duchada, aseada y vestida? 1 hora y media, 2. Vale. ¿Cómo esperamos que en una jornada de 8 horas se hagan 10 personas usuarias ese día, más los traslados a los otros domicilios? Es que esta Canarias tiene que centrarse en lo importante de una vez. Que lo que no puede estar ocurriendo es que hablemos de tonterías que no importan a nadie, de cosas que realmente no están significando nada, ni en la cartera de la gente de esta tierra, ni en las casas de esta gente, ni en los cuidados de nuestra gente, y mientras tanto sigamos hablando de 80.000 horas, 170 plazas, 20 millones de euros, 5.000 euros. Sí, todos son números, digamos, claro, ¿no? Pero números además insignificantes. Vale, 20 millones de euros. ¿Va a traducirse en algo en la gente? No. No se va a traducir, porque la manera en la que se invierten esos 20 millones es simplemente para lucir un número. Otro mensaje que se da desde el gobierno canario, que hay un plan ahora de un gran programa de estrategias sobre servicios sociales y plantean lo que se está llamando la desinstitucionalización, sí, que es un poco frente, por ejemplo, en el caso de las residencias sociosanitarias, que hemos tenido hasta de 200, 300, 400 plazas, que cuando la COVID aquello fue tremendo, sí, para los contagios, se trata de hacerlo más a escala humana, incluso en la medida de lo posible la persona mayor que no tenga que salir de su hogar. ¿Hasta qué punto eso va a ser algo más a escala humana, la desinstitucionalización y el apoyo para que haya personal que vaya a la casa a trabajar, o va a ser más seguir precarizando el sector y que sea el tercer sector a precios bajos en situaciones precarias quienes lleven esos trabajos? Fíjate cómo es la administración. Atención individualizada, centrada en la persona. Es poner nombres técnicos largos para hablar de lo normal. Es decir, si es atención centrada en la persona, es individualizada. Le podemos quitar ya una palabra. Ahora bien, la administración sabe perfectamente que para mandar servicios a los domicilios va a tener que elevar los costes de esos servicios y por lo tanto financiar más y por lo tanto reservar más presupuesto. No lo está haciendo. Saben perfectamente que las asociaciones y ONG de Canarias están ocupándose de lo que no se deben ocupar. Lo saben perfectamente porque lo han hecho ellos, lo han hecho así. Y saben perfectamente que lo hacen por menos dinero porque no van a tocar sus convenios colectivos, es decir, sus derechos laborales y por lo tanto sus salarios. Y a la misma vez la administración habla de poner a la gente en el centro de su gestión. Es que es perverso, es falso y además de ser falso es repugnante porque se está mintiendo a la gente sobre su futuro, sobre sus cuidados,
sobre su vida. Porque una persona que nos puedas estar escuchando ahora, que esté en esa cama postrada esperando la asistencia personal, o sea, sinceramente yo no sé cómo pedirle perdón de mil maneras por el fracaso de los políticos que tenemos en nuestra administración. No sé cómo pedirles perdón, porque también me siento responsable por mi parte de permitir que haya gente que no esté entendiendo la importancia de los cuidados de su tierra. Pero desde, digamos, los sectores críticos con el estado de bienestar siempre repiten la misma pregunta. ¿Quién puede financiar realmente unos servicios públicos y además fuera con personal funcionario, con unos salarios más altos? ¿De dónde saldrían las perlas, Emma? Pero es que hay que hablar de empresa pública. Es que hay que volver a hablar de empresa pública. No se habla de empresa pública porque las empresas privadas después empiezan a hablar de competencia desleal y cosas que se le van ocurriendo para llevarlo después al juzgado, ¿no? Pero hay que hablar de empresa pública, hay que hablar de contrato social, hay que hablar de servicios. Yo entiendo que no hay un problema con que hayan entidades privadas que se quieran dedicar también profesionalmente a los cuidados. No hay problema con ello. Lo que pasa es que el control debe ser del gobierno. El control debe ser público. La calidad del servicio la tiene que dirigir la administración. No hay un problema con que todas consideremos que esta economía de los cuidados puede revertir mucho a Canarias. Y no solo revertir, sino definir quién es Canarias. Canarias es reconocida por la forma en la que cuida en todo el mundo, en la que hospeda, en la que atiende, en la que cuida, no en la que sirve, que es lo que se ha confundido. Nos han dicho que servimos bien, no servimos bien, cuidamos bien. Y es mucho más natural para un canario servir que cuidar. Ese dinero es circular. Si nosotras invertimos en los cuidados, ese dinero se revierte otra vez en Canarias. Claro, a través de los salarios, claro, que se pagan impuestos, consumo y demás, ¿no? Exacto, pero es que el dinero que se descapitaliza es el que no volvemos a ver, que es el que tenemos ahora mismo. El que se descapitaliza, el que sale fuera, el que invierte fuera. ¿Y dónde está esa riqueza? No tengo ni un solo problema con la gente que quiera hacer dinero. Tengo muchos problemas con la gente que quiera hacer dinero a costa de que el resto no coma. Eso sí, pero es que hay que poner un límite. Cuando se habla de servicios sociales siempre se pone siempre en primer término, parece que estamos pensando a lo mejor dependencia, en personas mayores, en todos esos sectores. Sin embargo, se habla poco de los niños y niñas, de los derechos de la infancia. Bueno, ahora se ha hablado por el tema de los menores migrantes, que si hay 5.000 y pico, que para el tema del reparto por otras comunidades autónomas, pero antes siempre ha habido menores en manos tutelados por la administración pública, familias desestructuradas, que a lo mejor han habido 1.000 y pico, y ahí se ha terciarizado el tema, llevándolo a ONGs, y ha habido casos, por ejemplo, de redes de prostitución que se han investigado con potentes empresarios detrás. No se habla mucho de eso, se está investigando. El observatorio va a poner también los ojos ahí, cómo tratamos a la infancia en general. Por supuesto, por supuesto. Es decir, una se define por cómo cuida su tierra y nosotras estamos en todas esas áreas de derecho social, ¿no? Los cuidados son un derecho social, además uno de los principales derechos sociales. La infancia en esta tierra, la protección a la infancia, la política de protección a la infancia en esta tierra no existe como tal. Lo que existe son cadenas de servicios y formas extractivas por parte del Gobierno de Canarias que lo que hacen es llevarse al niño y no solventar el problema. Como si llevarte a la infancia y no atender los problemas que hay en esa familia, que muy probablemente sean problemas de precarización, problemas desestructurales, o sea, de falta de estructura en esa familia. Pero a veces está la economía primero, ¿no? Claro. Que los problemas precarios son económicos llevan a drogodependencia, claro, y llevan a situaciones a veces de maltrato. Efectivamente, de que no hayan recursos, de que haya que buscarse la vida para una vivienda, todo ese tipo de problemas que influyen inmediatamente sobre la vida de un menor. ¿Qué ocurre? Canarias, y has dicho un caso que a mí me parece de verdad muy a señalar, que es el caso de 18 Lobas, donde interceden grandes empresarios del sector turístico y además que de manera colateral... Con un largo historial judicial que sigue sin llegar a fin. Efectivamente. Decir, que se anunció que se iba con una censura en los medios de comunicación sobre ese caso, ¿no? Exacto. Con una protección mediática de esos empresarios. E inmediatamente, poco después de que tuviera algo de cobertura, porque era imposible no cubrirlo, hubo silencio. Se produjo un silencio que duele hasta el oído. Tenemos un caso en nuestra tierra de empresarios que utilizaban a menores de la Dirección General del Menor y la Infancia en una red de prostitución
y uno de esos empresarios tiene el título de hijo predilecto de Canarias. ¿Qué hijos queremos en Canarias? Porque yo a ese no lo reconozco, ¿no? Entonces, si el gobierno de Canarias quiere ponerse las pilas, nosotras desde luego vamos a apoyar. Si no se ponen las pilas al respecto, nosotras vamos a apretar. Esa es nuestra función. Si hay procedimiento judicial, valoraremos, porque es una de nuestras funciones, personarnos como acusación popular, pero lo valoraremos en tal caso. Ahora, frente a la política pública del menor, lo único que está funcionando es la red municipal. La red más directa y cercana que tiene la gente. Y aún así, con pocos medios, con infrafinanciación, con poco personal, y volvemos a la misma cantinela. No hay dinero donde tiene que estar. ¿Y hasta qué punto crees tú que puede subir o se puede crear, me imagino que ustedes están en ese trabajo también, la conciencia social? Porque a veces es difícil una movilización por los derechos sociales. La gente parece que solo va, bueno, cuando hay un ERE, cuando en tu empresa se ve afectada, pero esta precarización en los servicios de atención de dependencia, la situación de estar en el limbo durante tantos años en dependencia, muriendo miles de personas mayores que tenían derecho a la prestación por dependencia sin haberla recibido, no ha provocado una movilización social como sí la ha provocado, por ejemplo, las movilizaciones ecologistas. ¿Por qué crees que se da esto? No lo ha provocado porque la mayoría de las personas que están atravesadas de esa realidad no se pueden permitir salir a la calle. Hacer activismo es un privilegio que dispone de tiempo. Y de hecho lo único de lo que no dispone la gente es de tiempo, aparte del dinero, ¿no? Pero de tiempo. El tiempo es importante porque cuando uno se enriquece, lo que gana es tiempo. Y cuando uno se precariza es lo primero que pierde. De hecho, el que se enriquece a costa del tiempo de la otra gente, de su tiempo para cuidar, de su tiempo para aprender, para disfrutar, para conciliar. ¿Por qué? Por esa visión de, por lo menos tienes un trabajo. Pero esa visión es la visión más precarista que ha tenido Canarias en su vida por un vestigio colonial. Ahora bien, no han habido movilizaciones al nivel de huelgas generales por dos razones. Uno, los sindicatos, y me van a perdonar todos ellos, no están cumpliendo con su función, no lo están haciendo. Pónganse las pilas de una puñetera vez, porque de verdad que los trabajadores del sector social no están para estar peleando liberados sindicales. Segundo, los sectores sociales ligados a las ONGs y asociaciones saben perfectamente que si no acuden, se queda en su casa la señora sin ningún servicio, sin ningún apoyo, sin ninguna atención. Y ellos cuentan con que las asociaciones cumplen fines sociales. Por eso tienen tanto empeño en que sean asociaciones quienes se ocupen. Lo que pasa es que hay veces que las asociaciones dependen de subvenciones y tampoco se movilizan. Claro, es que dependen de subvenciones y además, si te moviliza, te castiga. Claro. En Canarias tenemos 28.000 asociaciones censadas sobre una masa poblacional de 2,5 millones. Si eso no es colonialismo, que baje Dios y lo vea. Aquí se hace mucho clientelismo con el dinero público. Se paga, se repaga y se le mete dinero hasta la garganta a la gente para callarla, para silenciarla. ¿Por qué? Porque lo que sobra en Canarias es dinero y lo que falta en Canarias es mano para gestionarlo. Un mensaje, digamos, a la hora de crear conciencia en positivo, ¿cuál sería desde el propio Observatorio de los Derechos Sociales? ¿Qué camino puede hacer la ciudadanía que nos esté viendo, que tenga cierta conciencia para que esta situación mejore, para poner en primer punto de la agenda política los derechos sociales? Lo primero es la exigencia. Que cada uno reclame cuando no se le da. Entender por sí misma que sí, que es cierto, que es muy pesado, que la administración a veces te puede quitar hasta la sensación de salud mental porque tienes la sensación de que estás peleando por un derecho que realmente te tienen que dotar. Pero esto puede cambiar y la administración no es un ente abstracto, está cargado de gente, de mucha gente que quiere hacer las cosas bien, de otra gente que no lo quiere hacer tan bien, pero sobre todo de una dirección de esa administración que es la dirección política. La dirección política trabaja para la gente y si no lo hace, es la gente la que puede destituir a la dirección política. Y esa es la función de la ciudadanía. Nuestra función va a ser
darle a la la ciudadanía son los jefes, digamos, ¿no? Exacto. Los políticos que se lo crean, ¿no? Claro, bueno, exacto. Pues es que después que lo recuerde el político, ¿no? Pero no se preocupe que ya como observatorio lo que vamos a hacer son 3 cosas: fiscalizarles, evaluarles y recordarles su papel en la administración. Porque su papel no es salir bien ni en una foto ni en un titular. Su papel es proyectar con fundamento lo que pasa aquí y, por supuesto, dotar de un futuro a Canarias y, por lo tanto, proyectar a futuro lo que queremos hacer. No pensar solo en las migajas del presente, sino cómo podemos montar la panadería para que todo el mundo coma en el futuro. Y ya se nos acaba el tiempo. Manuel Colau también está forma parte en la subdirección de ACUDAFE, la organización que hizo el Congreso Internacional sobre los Cuidados. ¿Qué ha significado ese congreso, haberlo celebrado cuando se celebró en Santa Lucía de Tirajana, esos 2 días con ponentes de tantos países? La verdad que fue un éxito para nosotras, no solo la asistencia, sino que poder celebrarlo en Santa Lucía. Hay una visión de que todo se va para Las Palmas, que todo al final se centraliza en la urbe, en la capital, sí, ¿no? Y al final la parte del sureste, del sur de la isla se queda desprovista de muchísimas realidades y de muchísimos recursos. Y nosotros teníamos un empeño muy grande en hacerlo en Santa Lucía, porque Santa Lucía ya en otros momentos ha demostrado que puede ser el centro cultural de Canarias y que puede realmente hacer cosas. Y el Congreso Internacional sobre Cuidados era una forma de darnos a conocer de cómo trabajamos, de cuál es nuestra visión y de que hay otras formas de cuidar que son posibles. Y nos llevamos una grata sensación de la ciudadanía, que estaba muy contenta con la presencia de tantas ponencias internacionales, desde el sur amazónico hasta el norte ártico. Y ahora toca trabajar, estar con la ciudadanía y, por supuesto, pues seguir implantándonos a CUFADES en Gran Canaria, que era un empeño nuestro. Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy en Somos Sur. Muchas gracias a ti por el espacio. Y a ustedes gracias por estar ahí. Volveremos en una próxima edición. Un saludo cordial. Sean felices.